Buen día para todos. En este momento voy a dar solución al problema número 15 del capítulo 2 del libro Introducción al análisis de circuitos de Robert Boylestad. El tema de este ejercicio es la resolución de circuitos serie paralelo. Vamos a realizar este ejercicio mediante dos métodos, el método de mallas y el método de nodos. El enunciado es el siguiente. Para la red de la figura, determine las corrientes I sub S, I sub 1, I sub 3, I sub 4 y calcule también los voltajes de sub A y de sub BC. Tenemos entonces este circuito. Observemos que es un circuito mixto, tiene una sola fuente, los puntos B, C y el punto A donde debemos medir los voltajes y las corrientes que nos están solicitando. Comencemos con el método de mallas. Lo primero entonces es, al revisar el circuito, observamos que R3 está en paralelo con la fuente de 20 voltios. Por lo tanto, el voltaje y la corriente en esa resistencia ya la podemos conocer mediante la ley de Ohm. Observen acá el circuito. Lo redibujé con el fin de mirar con claridad que la resistencia R3 está efectivamente en paralelo con la fuente de 20 voltios. Aplicamos entonces la ley de Ohm y tenemos 20 voltios sobre 5 ohmios, 4 amperios. Para identificar las mallas, entonces vamos a redibujar el circuito. Tenemos entonces las mallas en la parte izquierda, la malla 1 y la malla 2. En esta otra parte, en la parte derecha, pues no se necesita malla porque ya sabemos cuál es la corriente. Dibujamos las polaridades en cada resistencia para, de acuerdo con las corrientes, tener pues cómo hacer las ecuaciones. Tenemos entonces ya las polaridades dibujadas y procedemos con las ecuaciones de acuerdo a cada una de las mallas. Tenemos aquí entonces en la malla 1, vamos en sentido antihorario, menos 20 más R2 que multiplica a la corriente 1 más la corriente 2, menos la corriente 2 porque van en sentidos contrarios, más R1 por la corriente I1. Esto entonces es igual a 0. En la malla 2 tenemos la resistencia 5 multiplicado por la corriente 2 más la resistencia 4 por la corriente 2 más la resistencia 2 por la corriente 2 menos la corriente 1. Otra vez tenemos las corrientes al contrario y recordemos que cuando estamos en la malla, pues la corriente principal es la que tenemos allí, o sea, esa es la positiva. Organizamos las ecuaciones de esta manera. Juntamos todos los factores comunes. En este caso entonces nos queda 30 veces la corriente I1 menos 20, la corriente I2 igual a 20 voltios. La otra ecuación nos queda menos 20 I1 más 40 I2 igual a 0. Resolvemos y encontramos que la corriente 1 y la corriente 2 son 1 amperio y 0.5 amperios respectivamente. La solución de este sistema de ecuaciones se puede hacer por igualación, despejando una variable y reemplazando en la otra, o por un determinante, como quieran resolverlo. Una vez encontradas las corrientes de malla, procedemos entonces a calcular las corrientes y los voltajes que nos solicitaron inicialmente, observando la ubicación que tienen con respecto a las mallas que trazamos en este circuito. Observamos acá que en la corriente 4 coincide con la corriente de la malla 2. Lo mismo sucede con la corriente 1 que coincide con la corriente de la malla 1. La corriente I sub S, pues acá miramos que es la corriente que sale del nodo de tierra y por lo tanto es la suma de la corriente I1 más la corriente I3. La corriente I3 ya la habíamos encontrado en el paralelo de R3 con la fuente de 20 voltios. Entonces tenemos que I3 ya la traíamos, 4 amperios, I1 vale 1 amperio,
porque corresponde a la corriente de la malla 1, y 4.5 amperios corresponde a la corriente de la malla 2, y su S es la suma de I3 más I1, nos da entonces 5 amperios, y su S, que es la corriente que sale del nodo de tierra, entonces nos da ese resultado. Ahora, el voltaje en el punto A es el voltaje de la resistencia 4 sumado con el voltaje de la resistencia 1. Para encontrar esos voltajes, pues aplicamos ley de Ohm en cada resistencia. Tenemos R4 por I4 nos da 7 voltios, R1 por I1 nos da 10 voltios, y entonces B sub A son 17 voltios, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio inicialmente. Por último, tenemos que el voltaje entre el punto B y el punto C, pues es la diferencia, es decir, B sub B menos B sub C. B sub B es el voltaje de la fuente, es evidente acá, que es el voltaje de la fuente. B sub C sería el voltaje sobre la resistencia R1, que ya lo calculamos en la diapositiva anterior, 10 voltios. Entonces, la diferencia entre esos dos voltajes nos da 10 voltios. Entonces, el voltaje BC son 10 voltios. Con esto terminamos el ejercicio por el método de mallas. Continuamos ahora con la solución por el método de nodos. Recordemos que cuando aplicamos el método de nodos se nos genera una ecuación menos. En la solución anterior teníamos dos ecuaciones para las dos mallas. Ahora pues debemos tener un solo nodo. Observemos aquí el circuito. Vemos que acá tenemos dos nodos, el nodo B y el nodo C. B sub B pues es el voltaje de la fuente, ya lo habíamos dicho, o sea que en ese nodo ya se conoce el voltaje, por lo tanto no necesitamos plantear ninguna ecuación allí. Vamos entonces con el nodo C. En el nodo C vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Observamos aquí, planteamos unas corrientes, una corriente que entra y sub 1, otra corriente que entra y sub 2 y una corriente que sale y sub 3. Tenemos entonces que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3. Ahora, mediante la ley de Ohm, vamos a plantear esas corrientes. Tenemos que I1 es B sub B menos B sub C sobre R2. La corriente 2 será B sub B menos B sub C sobre la suma de estas dos resistencias R4 más R5. Y la corriente 3 es el voltaje en el punto C sobre la resistencia 1. Combinamos las ecuaciones 2, 3, 4 en la 1 y entonces tenemos esta ecuación en el nodo, despejamos B sub C y luego de ese despeje encontramos que B sub C es igual a 10 voltios. Efectivamente el mismo valor que nos había dado en el otro ejercicio. Con ese voltaje, cuando trabajamos con nodos, al obtener los voltajes ya tenemos la solución del ejercicio. Venimos entonces acá con ese voltaje a resolver las corrientes planteadas en el nodo. La corriente 1 entonces nos está dando 20 menos 10 sobre 20, 0.5 amperios. La corriente 2 nos está dando también 0.5 amperios. La corriente 3 nos está dando 1 amperio. Si observamos estas corrientes con respecto al resultado anterior por el método de mallas, vemos que coinciden perfectamente en el punto las corrientes obtenidas. Ahora el voltaje entre el nodo B y C, otra vez es la resta. Efectivamente tenemos los voltajes, en B son 20 voltios, en C son 10 voltios que acabamos de hallar, por lo tanto el resultado nuevamente son 10 voltios,
que es exactamente el resultado obtenido por el método de mallas. Con esto finalizamos entonces el ejercicio. Espero les sirva.